promoviendo los derechos humanos es un tema controversial, pero yo siempre que lo manejo con los papás les digo, miren, lo que la ley le toca está ahí, pero a nosotros como papás Sí, caray. nos toca vivirlos. Ujú. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? Lo que le toca a los gobiernos, lo que le toca a las diferentes áreas involucradas, pero donde yo tengo mucho más injerencias en mi hogar. Ujú. Y ahí es donde yo puedo cambiar el mundo. Bienvenidos a un episodio más de Familias Comprometidas, este podcast, el cual es un ejercicio para ustedes papis, aquellos que sean tutores, acompañantes, responsables de nuestras infancias, en poder generar ejercicios reflexivos y sobre todo de aprendizaje. En conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato y TV4 llevamos para ti, por supuesto, a todos estos promotores que están justo en este enfoque, en este programa de Familias Comprometidas. No este programa. O sea, el programa que está en las escuelas, el programa que acapara todo el estado de Guanajuato y que tiene la oportunidad de llegar de manera maravillosa y hoy con un tema fundamental. De pronto, a finales de los años 80, por ahí se promulgó lo que fueron los derechos universales de los niños. Y a partir de eso hubo un boom en el que el primer paradigma que se rompe es que los niños no son propiedad de uno como adulto, como papá. ¿Por qué? Porque luego nosotros lo usamos como que es que yo lo educo como quiero porque es mío. Lo que es o la supremacía ante todo del bienestar del niño, del infante, es lo que debe prevalecer ante cualquier circunstancia. Muchas veces, lamentablemente, ante esta justificación de que es mío, hacemos muchas cosas que rompen sus derechos. Y hoy vamos a hablar precisamente cómo promoverlos, cómo conocerlos, cómo los pequeñitos deberían entender y en familias que estén comprometidas, cómo entender eso. Así que es un placer tenerte por acá de nueva cuenta, Elizabeth Cruz Palacios. Un placer verdadero para poder platicar y desarrollar esto, quien tú eres promotora justamente de todos estos temas. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por nuevamente compartir este espacio conmigo y para agradecer también a la Secretaría de Educación y como ya mencionabas, definitivamente al programa de Familias Comprometidas, que es quien acerca todos estos temas, todos estos talleres a los papás, que son justamente con quien nos gusta más trabajar. Y pues sí, promoviendo los derechos humanos es un tema controversial, pero yo siempre que lo manejo con los papás les digo, miren, lo que la ley le toca está ahí, pero a nosotros como Sí, papás caray. nos toca vivirlos. Ujú. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? Lo que le toca a los gobiernos, lo que le toca a las diferentes áreas involucradas, ellos saben lo que van a hacer. Y en eso a veces no podemos nosotros y pues tener mucha injerencia. Sí podemos, poquita, ¿no? O la que nosotros consideremos. Pero donde yo tengo mucho más injerencia es en mi hogar. Ujú. Y ahí es donde yo puedo cambiar el mundo, ¿no? Hay una frase bien bonita por ahí, creo que era de un escritor francés, eh, que dice, si nada cambia y yo cambio, todo cambia, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros nos demos cuenta que si yo quiero un cambio diferente en mi país, primero tengo que empezar a cambiar en casa. Ujú. Y con eso, pues qué mejor manera que empezar a promover los derechos humanos de nuestros niños, ¿no? De nuestra infancia. Aparentemente es algo muy abstracto, ¿no? Que parecía, luego escuchamos estos conceptos, esta Declaración Universal de los Derechos Ujú. Humanos, y se juntaron algunos cuantos para decir que, y de pronto volteo a ver a lo que está pasando en Medio Oriente, de pronto volteo a ver lo que está pasando en algunos países de África, en algunas circunstancias bajo presión en ciertos regímenes en Asia y, bueno, en algunas otras partes también. Y decíamos, y bueno, pues ¿dónde están los derechos humanos? ¿No? ¿Qué Claro. son? ¿Por qué se habla de que son universales? ¿Por qué esta abstracción? Y para que no se quede solamente en libros y estos conceptos estén por ahí pululando y podamos entonces platicarlo con nuestros niños, desde dónde y cómo empecemos a entender en familia lo que son los derechos humanos. Así en palabritas como muy prácticas, lo primero que yo tengo que entender es que los derechos humanos es algo que se me da simplemente porque yo nací. Ok. Así de fácil. No es algo que yo me tenga que ganar o es algo que pueda perder. No. O sea, desde el momento en que tú naces, tú ya tienes derechos, ¿no? Entonces, estamos hablando ahorita de los derechos. Son normas que nos sirven para regirnos a vivir con dignidad, ¿no? A Mm. que se respete nuestra dignidad y con esto también podemos generar una mejor convivencia entre todos los seres humanos. Ese es el único objetivo de los derechos humanos, ¿no? Que nosotros podamos vivir con dignidad
y que tengamos una mejor convivencia. ¿Sale? Entonces, ahora, es importante, por supuesto, que nuestros hijos los conozcan, pero más importante es que los vivan, porque no es como que te los vas a aprender de memoria, ¿no? Y apréndetelos y luego ya se te olvidan. En esta parte sí me gustaría mucho que nosotros desde casita pudiéramos ir analizando, pues, a lo mejor no todos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí varios de los derechos fundamentales de los niños y que nosotros los vayamos aterrizando y digamos, a ver, el derecho a la educación, por ejemplo, ¿qué implica que mi hijo viva ese derecho humano a la educación? Implica que yo, obvio, lo tengo que mandar a la escuela, estamos hablando de eso. ¿Pero qué implica que yo lo mande a la escuela? Pues que vaya con uniforme si es que va a ir uniformado, o que vaya limpio si es que va a llevar su ropa de casa, ¿no? Que vaya desayunado si le toca en la mañana, o que vaya comido si le toca en la tarde. Que lleve todos sus útiles, ¿no? Entonces, todo lo que esto engloba, porque a veces nada más yo digo, pues tiene derecho a la educación, ya lo mandé a la escuela, ya cumplí, ¿no? Y en esta parte, bueno, ya podríamos seguirnos extendiendo en la parte de educación. ¿Qué me toca como papá? Acudir a todas las juntas. Aquí estamos hablando de esta parte complementaria que son derechos y Claro, obligaciones. así es, y obligaciones. Y bueno, ¿qué me toca? Que si me invitan a un taller de familias comprometidas, Ujú. tengo que ir al taller de familias comprometidas, ¿no? Que si pues nos toca a lo mejor hacer una limpieza o nos están llamando a participar para cualquier cosa en la escuela, yo tengo que estar ahí. Yo siempre les digo, ¿ustedes creen que sus hijos no se dan cuenta que ustedes no van? Les digo, es más, si ustedes vienen a mi taller y dicen, ya vine el año pasado y el antepasado, y ella va a decir lo mismo. Ella dice que yo soy otra persona, pero yo estoy segura que soy la misma del año pasado, ¿verdad? Entonces no voy a aprender mucho. Les digo, a lo mejor no, pero tan solo porque su hijo los vea aquí, para su hijo ya le queda un mensaje. Hay un compromiso de mi papá, algo está Hay cuidando un de mí. compromiso, me quiere, Ujú. le importo, es comprometido, es cumplido. O sea, hay tantas cosas que ustedes les dicen a sus hijos solo por venir al taller donde los están mandando llamar. Hay algo que de pronto dejamos de lado y en este caso es que entendamos que las infancias han Ujú. sido una de las poblaciones más vulneradas a lo largo de la historia. Hay muchas, hay muchas. Tenemos deudas históricas con muchas etnias, con muchas sociedades, con mujeres, con niños, con adultos Claro, mayores. Vaya, hablando de las infancias y por supuesto de los derechos, algo que es fundamental es el ocio y el juego en los niños. Que de pronto también te hizo ruido eso, ¿verdad? es A mí que me hizo ruido cuando conocí los derechos hace muchos pero años, ¿verdad? Pero y que se deja de lado lamentablemente, porque sí, hay niños que no y en nuestro país sí, que hay muchos que se meten a trabajar de chiquititos porque, pues, en la Claro. familia, pues, no está el papá, fue el clásico este de que se fue a los cigarros, fue el clásico que tuvo que emigrar, y O que entonces tiene la algún casa tipo de adicción o algún también, problema social, psicosocial, es correcto. Y también. entonces, pues, el niño renuncia a su infancia porque tiene que aportar. Y de pronto hablar entonces de esos derechos a tanto a esta población o porque tenemos a ese amiguito, hablando de niños, sí, me lo dices a mí, ok, gracias mami y papi, y que me promueven que tenga la fortuna de tener ese tipo de derecho, pero luego están los compañeritos y demás. Ante esas cuestiones y estas panorámicas sociales y realidades, ¿cómo intervenimos, cómo entendemos y cómo se viven ese tipo de derechos? Yo siempre cuando platico estos temas con los papás, siempre como que lo aterrizo de la siguiente manera. Miren, es un derecho el ocio. Es un derecho que ya tiene su hijo. Pero, por ejemplo, ustedes no le dicen a su niño, porque yo sí crecí como con esta ideología, o así me lo hicieron creer mis papás, de que el ocio o el esparcimiento era como un premio Ujú. y que te lo podían dar o no. Ah, mira, estaba Yo condicionado a estaba algo. condicionado y de hecho no fueron tan estrictos mis papás, pero sí pude ver a otros parientes que estaban muchísimo más condicionado todavía a tus calificaciones, a Ujú. cómo ibas en la escuela. Y ahora yo que lo pongo sobre la mesa y le digo, es un derecho. Es como, por ejemplo, tú no le dices a tu niño, si te portas mal, no te voy a dar de comer. Pero a veces sí le dicen, si no te portas bien, no te voy a llevar al parque. Mira. Cuando no nos damos cuenta que es un derecho y como tal, pero por Y supuesto, no darle de comer es un cuidado básico que es un también hay que cuidado tener. básico. Ese creo que todos lo tenemos Sí, ya sí, sí. muy, muy condicionado y sabemos que ese lo vamos a hacer y no lo decimos Y así. ojalá que no los castiguen así, porque ojito con eso, es una violencia muy fea. Ajá. Muy, muy mal. Entonces, ahí es donde yo les digo, bueno, no hacemos Ujú. eso.
Entonces, nosotros tenemos que tener claro que nuestros hijos tienen ese derecho, pero que también tú lo mencionabas, ahí está la otra contraparte, de que también ellos puedan llegar a entender que con los derechos también generamos obligaciones, ¿no? Deberes. Y que también lo que decía Benito Juárez, el respeto al derecho Sí, por ajeno favor. es la paz. Entonces, mi derecho también tiene un límite, ¿no? Que es donde empieza el derecho del otro. La responsabilidad social hacia La los demás. responsabilidad social, ¿no? Ujú. Entonces, también como esta parte, cuando yo le compartes cualquier derecho a tu hijo, sí tiene que tener claro que él tiene Me derecho, encanta, pero me también encanta. el de al lado y el de atrás y el de adelante, y todos tenemos el mismito derecho que él ahorita está comprendiendo y entendiendo. Entonces, el ocio es parte de lo que tú ya tendrías como que tener como organizado en tu día a día, así como tienes a las 7 desayunamos, a las 3 comemos, bueno, ¿a qué hora va él tener su tiempo de Ujú, esparcimiento? Y también tú en ese sentido, ¿cómo vas a manejar su esparcimiento? ujú. Si le vas a dejar un Acompañarlo. poquito del a libre, pero con Ujú. límites, porque muchas veces, ¿sabes qué me ha tocado ver en los papás? Que se les olvida esta parte de los límites. Crecimos en, bueno, yo me incluyo, no sé tú, pero yo crecí de una manera en la que había muchos límites, muchas restricciones que no te dejaban mucho elegir Ujú, ujú. o participar dentro de la familia. Y entonces a la hora que tú empiezas a querer educar a tu hijo, te vienen estas otras ideas y entonces tú te quedas así como de irte a un extremo o irme al Ujú. otro. Y no se trata de eso, se trata como de encontrar un equilibrio. Sí, a lo mejor las restricciones que yo tenía eran autocráticas, pero no me voy a brincar a la negligencia, sino tengo que quedar en la democrática, Ay, qué bonito. A ver, ¿no? es integrar a los niños Ujú, dentro de lo que podrían ellos entender o percibir que promueven una democracia en la familia para así poder es, tener decisiones en conjunto, por supuesto. aunque todas sean cuidadas. O sea, el punto no es de que, a ver, hijo, ¿quieres comer o no comer? Pues el niño va a decir, no, no quiero comer. Ajá, O sea, más bien dile, ¿qué quieres comer? Vamos a comer verduras así roja, es, verde o amarilla. Y ya le das elecciones, pero el punto que promueves que haya así es. participación. Entonces, Ahí hay como promueves la estrategias participación, pero también la libertad. que Ajá, cree, bueno, que la crea en este sentido claro, en ese con un sentido, ejercicio, sí, ¿no? Que pero no están bien somos cuidados. libres completamente, o Totalmente. sea, es algo que también tenemos que entender, ¿verdad? Y algo que me estás dando Ujú, también pie a platicar es que hacia los otros, o sea, el ejercicio que promueva también que ellos entonces, tú decías lo de Benito Juárez, ujú, que dónde termina la mía y cómo promuevo entonces que también, por un lado, hago respetar lo mío, o sea, mis derechos, ya los entiendes, los vivimos, mijo, hija, pero también están los derechos de los demás, porque sabes que en el momento en el que tú te burlas, en el momento en el que tú haces, en el momento que tú señalas, en el momento en el que tú generas algo porque es diferente, porque tú así, ahí ya estás vulnerando. Entonces también claro, es entender y acompañar en este ejercicio de que los derechos de los demás también son muy importantes para así por respetarlos. supuesto. Pero fíjate que pasa una cosa muy curiosa, conforme tú enseñas a tu hijo el valor del respeto, ellos también no el respeto hacia sí mismo, Ujú, porque es lo primerito que tenemos que enseñar. Cuando ellos empiezan a aprender eso, a como que por añadidura se ujú, aprende el respeto hacia el otro. ujú, Tú te das cuenta y dices: "No, o sea, yo tengo mucho valor", pero entonces el otro también lo tiene, ujú, ¿no? Y aquí ya podríamos estar trabajando mucho el valor de la igualdad, por ejemplo, o sea, todos los derechos humanos van a veces muy ligados uno con el otro. Entonces sí, básicamente nosotros tendríamos que ir como desmenuzando cada uno de ellos y viendo qué acciones podemos nosotros trabajar desde casa. Ahorita que te mencionaba lo de la igualdad, ujú, ¿cómo puedo trabajar yo la igualdad en mi casa? Y todos me dicen, pues todos somos iguales, sí, pero ¿qué pasa cuando le digo, tú hija, pues te toca la cocina porque eres niña y a ti te toca el carro porque eres niño, ujú. ¿verdad? Ya ahí ya no hay igualdad Sí, correcto. y no nos damos cuenta. Entonces son en pequeños actos donde yo no estoy trabajando la igualdad en mi casa, ¿no? Em, yo les platicaba que, por ejemplo, cuando yo viví mucho tiempo en Salamanca y después me fui a vivir a Dolores Hidalgo y en Salamanca no se acostumbraba que hubiera mujeres carniceras. Ujú. Entonces, cuando yo llego a Dolores, mi mamá y yo así: "Mamá, ¿ya viste? Es una carnicera". Porque en Dolores es muy común que las mujeres estén atendiendo una carnicería y haciendo todo, pero en Salamanca no había, yo nunca conocí una.
Y ahí es donde también ahorita también en eso nosotros podemos trabajar. Las profesiones son de todos, los colores son de todos, los juguetes son de todos, y son cosas que nosotros podemos empezar a trabajar en casa para fomentar la igualdad. ¿Desde dónde el machismo o micromachismo, en Así el es. mejor de los casos, digo, no es que sea mejor, pero digo por el impacto, Ujú, promueven lamentablemente este tipo de desigualdades y que desde ahí entonces se violentan los derechos? Hablabas de negligencia hace unos minutos, ujú. Elizabeth. Creo que hay muchas, incluso sociales en este caso, por ejemplo, desde el ocio, regresándome nada más poquito para Sí, concatenar con lo que es la negligencia, que luego muchas veces la naturalizamos, en el que, por ejemplo, pues en la calle, yo, ok, sí, ¿puedo salir a jugar? Sí, sal, mi hijo. Y salen los niños y de pronto tú ya no eres consciente de dónde está tu hijo durante mucho tiempo, em, y podría ser encontrado algo como negligente, y lo voy a mencionar y señalar el por qué. ujú, Porque tú deberías, ya sea como papá o que te pongas de acuerdo con los otros papás de los pares, en lo ujú. social, en la comunidad, de que haya supervisión de estos. O sea, sí Claro. van a salir a la calle y puedan estar ahí por, es que es fraccionamiento y estamos cercados de demás y se dan vueltas, pues también como sea. O sea, que Sí. sí haya una supervisión constante, porque eso también es parte de proveerle al niño una cierta seguridad, porque o si pasa el auto rápido, o porque si entre ellos hay alguna circunstancia de abuso, Conflicto de de sí. bullying, o sea, hay que intervenir como adulto y tú entonces ya no estás ejerciendo, promoviendo, ayudando a que los derechos sean respetados. Y tú como adulto eres el responsable de los niños hasta los 18, en muchos países hasta los 21, de los jóvenes y en este caso juventudes. Y a partir de eso entonces tienes que promover, o sea, es decir, hay promotores de los propios derechos para que estos ejercicios se puedan estar, digamos, gestionando constantemente. Así es. Mira, tú ahorita qué padre lo que mencionas, porque justo en estos días me tocó por ahí platicar con algunos niños y solo estaba yo platicando, oye, mira, porque estaban jugando muchos y yo quería, bueno, que supieran cuáles eran las reglas. De repente eso es importante. Hasta cuando vamos a una tienda, ¿no? Nos sentamos, bueno, mi hermana y yo somos de platicar, a ver, vamos a entrar a esta tienda, ustedes pueden ir a tal lado juntos, a tal lado no, Muy bien. así. Pues O hay sea, sí, límites, hay claro, reglas, hay... sí, por supuesto. Y entonces a veces como papás nosotros lo dejamos todo como tú decías, en esta parte que ya tendemos a la negligencia, ¿no? Y yo estaba platicando, solo platicando con los niños, oigan, vengan, mira, les voy a decir esto. Y en eso se acerca el papá, ni siquiera me dejó terminar, súper molesto porque no sé qué se Ujú. imaginó. No le va a decir usted a mi hijo Claro, nada de... claro. Y me hizo mucho recordar esta parte donde por ahí, no sé si has visto un poquito de cómo Yokoi Kenji platica acerca de Japón, de cómo en Japón todas las personas le llaman la atención a cualquier niño que está haciendo algo que no Ujú, es ujú, correcto, ujú. ¿verdad? Y que todos son papás de los niños, Wow, ¿no? qué maravilla. Y que ninguno va, él lo menciona porque él decía que tuvo por ahí un conflicto con un vecino y él fue a decirle a su papá y su papá lo llevó de las orejas con el vecino y bueno, le fue peor a él, Ujú, obvio, sí. claro, porque es esta parte de qué hijo estoy criando, ¿no? O sea, qué ideal estoy dando cuando yo niego algo que a lo mejor sí Ujú. está haciendo mi hijo y ni siquiera doy la oportunidad, no pregunto, o sea, qué ideal le dio ese papá a ese hijo el otro día que conmigo, ¿no? Que entendió, Ujú. entendió que él puede hacer lo que quiera y que su papá Wow. va a salir, ¿no? Entendió que no hay que preguntar si tú te enojas, no hay que buscar el diálogo, no hay que indagar primero, o sea, toda la información que tú le Lo que das, los no límites pueden los que no, facturar. los límites pueden A facturar. ver, te voy a poner un ejemplo y digo con Ajá, mucho respeto. A mí me tocó estar en un, y digo con mucho respeto por quienes actuaron, obviamente no diré ajá, nombres ni mucho, pero eh, a mí me tocó presenciar un acto de violencia dirigido a mi niño. Una ajá. patada artera, un niño Sí, claro. lo cazó, lo Ujú, vio, lo pateó, él se cayó, se golpeó su cabeza, su espaldita, va, todo documentado médicamente. ujú, Y tuve que intervenir, no había nadie de su entorno, de sus cuidadores, de escuela, porque era un entorno escolar, ujú. pero no estaban en esta parte. Y, oye, no vuelvas a hacer eso, no, sin tocarle, sin hacerle nada. Y el niño me responde, usted no me puede decir nada de mis derechos. Y fíjate, hablando de los derechos, esta Hablando de parte los dije, no, mira, derechos. parte de esto y demás. Entonces, desde allí creo que estamos como Ujú. también
creo que la otra parte es de cómo se entienden los derechos. ¿Cómo se Porque luego los entiende? niños estarán bajo esta premisa de que los derechos son de que pueden hacer lo que sea, como sea y demás, malentendidos porque no hay un acompañamiento. Y este ejercicio Por que creo que supuesto. intentamos acá hacer y que a través de tus talleres y por supuesto para aquellos que se quieran acercar en este sentido puedan entender es que es social. Es que tú decías, desde donde empiezan los míos y terminan los del otro y a partir de eso, ¿cómo podemos lamentablemente usar estas definiciones para poder incluso promover la propia ventaja de algo? Entonces, ante esto, ante una parte social, ¿qué es lo que aprenden en un taller o qué es lo que se puede llevar ya para ir Claro, concretando, estimada Elizabeth, que podamos entender que los derechos son importantes porque esto es lo que va a construir, porque ahorita en México en el que estamos, pues a lo mejor es la factura de lo que hemos dejado de hacer por ante la atención de esto. supuesto. Ujú. Cuando hablamos en este sentido, y ya para aterrizar muy bien con los papás, lo ideal siempre es que nosotros, tengamos, vayamos educando conforme se presenta la ocasión. Por ejemplo, tú tuviste esta situación. Si tú eso lo pudiste tomar de alguna manera, es para educar a tu hijo. Mira, hijo, hoy estuve yo. Si yo no hubiera estado, ¿qué toca hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Wow, qué ¿Cómo lo poderoso. harías? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque justamente ahí es donde nosotros educamos. Yo siempre les digo, mira, yo tengo mi plan cuando voy a educar, pero los papás no. Ustedes tienen que educar cuando la oportunidad se presenta. Entonces, cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre mis dos hijos, entre mis tres, entre los que tenga, que hay conflictos, ahí es donde yo tengo que empezar a educar. Ujú. ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? ¿Va a ser de que cada que tengan un problema griten mamá? ¿O va a ser que entre ellos aprendan a dialogar Ujú. y aprendan a resolver sus problemas? A lo mejor no de la forma que yo quiero, pero ellos quedan contentos, ¿sí? Porque ya aprendieron cómo resolver. ¿Qué clase de mamá soy la que yo quiero ser, no? Y en ese sentido es, tengo que ir enseñando cada uno de los derechos humanos conforme los vamos viviendo. Entonces, cuando las oportunidades se te presenten, a veces se te presentan tristemente con una situación, donde, bueno, se ve afectado tu hijo, pero a veces se presentan hasta en el vecino, ¿te fijaste? No vamos Ujú, a ujú. chismear, Claro, ¿no? pero Es sirve para nada que te más acerques y exacto, ejemplifiques. Ujú. ejemplifico. O me sirve cuando veo una película, o a lo Ujú, ujú. mejor cuando leemos un libro, Qué bien, qué pero bien. es la parte en la que yo tengo que empezar a ejemplificar, ¿no? A ir viendo, mira, te diste cuenta, ahorita respetaron tu derecho, a tu libre expresión. Tú elegiste tu Ujú, alimento, ¿no? Eso es ser libre. ujú, Pero entonces es esta parte donde vamos a ir aterrizando. Muchos de los derechos, bueno, ahorita que platicamos y que nosotros podemos trabajar en casa son esos. El de la libre expresión, el de la igualdad, el de la educación, el de la salud. A veces nosotros creemos, bueno, salud, ¿qué implica? Pues nada más lo llevo al doctor cuando está ujú, enfermo, ujú. pero implica muchas más No, cosas la claro. salud. El cuidado, el techo, el que tengas Así un es. bienestar básico desde la pirámide de Maslow. O lo que tú mencionabas, hasta el estar atento, ¿no? Ujú, Oye, le vi que aquí yo veo que luego mi hermano y mi cuñada están muy al pendientes de su niña de 4 años. Oye, eso no, esa ronchita no la traía. ujú, ujú. A ver, ven aquí. ¿Dónde te salió esa ronchita? ¿Por qué te salió? ¿No? Y ya empiezan a indagar qué pasó, cómo fue, porque pues a veces estuvieron presentes o no y no se dieron Ujú, cuenta, ujú. pero es hasta eso, en esa presencia de estar. Y luego también nosotros tenemos que ser muy, muy conscientes de que de pronto a veces también hay otras fuentes de información que pueden estar maleducando a nuestros hijos. Y en eso es donde tenemos que ser también muy cuidadosos, ¿no? Porque hay negligencia si no estás atento a lo que ellos consumen mediáticamente y Por lo que se tiene a supuesto. través de redes. Y hay uno fundamental y que parece paradójico y raro y hasta risible, ser feliz, derecho a ser feliz, sí, como tal, también es Ujú, parte de esto y para que se puedan acercar pueden googlearlos y decir, ¿cuáles son los derechos universales? ¿Cuáles son los ujú, derechos de esta Declaración Universal de los Derechos del Niño? O sea, todo para que tengas como ejercicio. Y si claro. no, también y acudir con alguno de los que tú estás llevando a cabo estos talleres, Elizabeth, para en estos últimos minutos nos hagas la invitación de cómo se puedan acercar, cómo Claro. pueden tener precisamente en sus escuelas este espacio. Miren, yo la verdad los invito con todo mi corazón. Son unos talleres muy bonitos. Son talleres donde tú puedes aprender muchísimas cosas y el objetivo de los talleres es sensibilizarte. O sea, nosotros no tenemos el objetivo de decir, tú estás mal, tú peor, Ujú, no, tú ya ni vengas, ¿no? No, yo no es mi papel ni sabría cómo hacerlo.
El objetivo de los talleres es que con todo lo que compartimos ahí, cada uno de los papás se lleve una reflexión personal y pueda él solo decir, ay, ¿sabes qué? Esto en lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo muy bien, lo voy a seguir haciendo. Y en esto otro puedo mejorar. Entonces, si ustedes están interesados en algún taller, pueden dirigirse directamente con su docente o bien con su director o directora y pedirle los talleres. Y si les tocó ya la fortuna de que su escuela haya tenido ya esta asignación, pues no me queda más que invitarlos a que acudan puntualmente y por ahí compartiendo todo lo que ustedes ya tienen de experiencia y de sabiduría con estos temas. Elizabeth Cruz Palacios, pues ahí te encontraremos, ahí tendremos más de estos talleres y cómo permea familias comprometidas. Te agradecemos infinitamente, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias igualmente. Gracias por estar acá con Gracias. nosotros y lo fundamental, lo interesante, lo necesario, lo importante de que conozcamos y tengamos presentes y vivamos los derechos humanos que da precisamente en esta charla. Compártela. Y por cierto, nosotros estaremos en una próxima en este ejercicio desde la Secretaría de Educación de Guanajuato, TV4, llevando a cabo todo esto que es el ejercicio de familias comprometidas. Hasta la próxima.